probando. Sí. La terminó presentando como una tesis y no solamente con la tesis, sino que la aprobaron. Él hizo todos los cálculos los matemáticos para aprobarlo también. Mirá. Así que se considera una ley. Eso, ni siquiera es una tesis. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, les voy contando que no sé qué pasa con ¿hay caídos? ¿Hay compañeros caídos en la batalla? ¿O saben de gente que abandonó, que les dijo no, que no? Yo no voy mirando el tablero. Se nos fue Claudio. Claudio, Algunos fueron cayendo, profe. ¿Qué Claudio? Hay caídos en combate. Hefner. ¿Cómo? Hefner. Hefner, con H. Ah, me avisó. No, se fue del grupo, me parece que me avisó. No, me avisó que no iba a cursar más, sí. Me avisó. Una pena, sabe mucho. Mirá. No lo ubico ¿Estaba siempre, participaba? Sí, siempre participaba. Sí, participaba y sabía mucho. Estaba en nuestro grupo, así que quedamos con uno menos. Se le fue el habilidoso. Soldado No, caído. estaba parejo. Quedamos Rengo para el truco, nos falta uno. A ver, solamente por ver algunos que no los vi nunca. A ver si hay alguno. Carrizo Ayelén. Carrizo Magnetti. Acá, profe. Ajá. Ah, bien, Miguel Ángel, bien. Camila Catán. Sertoma. Bueno, esos tenía notado que los llamé un par de veces. No, esto debe haber sido al principio, ¿no? Godoy Xiomara. Godoy Natalia. Xiomara le avisó que no tenía luz, profesor. Ah, pero bien habitualmente. Sí, está cursando su materia. Bien, fenómeno. Díaz Jessica. No, perdón, Díaz Pablo. Díaz Pablo Iván. Garate Cabrera Giuliana. García Chávez Ludmila. Gregorich Silvia. La Boceta Nicolás. La Sala María José. Navarro Lorena. Bueno, me parece que estos compañeros también, porque los consulto a los que no voy reconociendo. Bueno, bien, vamos a retomar. Yo sé que van a tomar esto a males, pero se los tengo que recordar. En el trabajo práctico, yo no le sumé a un autor que ya conocemos, que ustedes lo tienen citado en el prólogo nada más, que es Vilar, Pierre Vilar. Pero a medida que terminemos el... Perdón. A medida que terminemos el trabajo práctico 1, igual necesitamos empezar a leer el capítulo 1 de Vilar, que se llama Historia. Bien, yo voy a aludir a algunas cosas que dice Vilar ahí, aunque el texto de Vilar es un poco más complejo que las cosas que vamos a ver hoy acá, hoy. Vamos a empezar lentamente, porque hay algunos conceptos, sobre todo de teoría de la historia, que son difíciles, son abstractos en realidad, pero bueno, los vamos a ir introduciendo. O sea que básicamente lo que les voy a decir hoy, lo que vamos a charlar hoy, tiene que ver con lo que dice Romero, pero no ya sobre el campo. ¿Vieron
la complejidad de la historia hace que la dividamos en campos. Él habla de 4 campos: el económico, el social, el político y el cultural. Muy bien, eso terminamos de ver en el último miércoles. Ahora lo que vamos a tener que pensar es cómo estudiar, a ver, cómo pensar la historia en términos de categorías que estén reuniendo a los acontecimientos, ¿no? Los acontecimientos que estudia la historia son los acontecimientos relevantes. Bien, esos acontecimientos relevantes, ¿cómo los tenemos que mirar? ¿Cómo se agrupan? Ustedes me dirán, profe, acaba de decir los campos. Los campos es una cuestión. El campo sería como distintas divisiones que hacemos de la realidad para observar esa línea. Pero sabemos que esa línea se llama diacronía. Diacronía es en el tiempo. Por ejemplo, les voy a presentar una diacronía. Está la humanidad presente. Origen de la humanidad. Muy bien. La humanidad produce y consume lo que produce. Es decir, caza animales y se los come. Con el paso de los miles de años, la humanidad se agrupa y produce una gran cantidad de objetos para su sobrevivencia, que no son ya la carne solamente del animal, sino que es el cuero, el resto de lo que el animal le permite producir, en fin. Integralmente produce objetos que le sirven para vivir. Pero además de eso, ahora trabaja la fibra vegetal, así que los tallos, la corteza de los árboles, las piedras, múltiple cantidad de piedras, y después algunas piedras que se convierten en tinturas, y otras piedras con el tiempo se convierten en metales, porque el hombre con el fuego logra descubrir que algunos minerales se funden y los puede malear, son maleables, les puede dar forma. Y después pesca y tiene cantidad de objetos que quedan del pescado. Así que el nácar y digamos que las espinas de pescado se convierten en otros objetos variadísimos, de utillaje, de ornamentación corporal. Ni hablar cuando empieza el periodo de la neolitización. El hombre produce ahora una cantidad de géneros variados de cultivos y también tiene muchos animales a los que logra reunir y mediante la ganadería los reproduce. Y entonces ahí obtiene la leche de los animales, la lana de los animales, así que hay tejeduría y ahora hay metalurgia y hay navegación, se teje, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿a qué voy con todo esto? Presentemos una diacronía. Pensemos, en el campo económico, ¿hay una diacronía? ¿Comercio? Sí, ¿cómo comenzó el comercio? No había comercio. Se utilizaba y se consumía lo que se producía. Con el tiempo, al haber muchas mercancías que llegaban de lugares distantes, hubo que establecer un mecanismo para intercambiar productos de una piedra dura y negra que venía de otro lugar, que se intercambiaba por algunas mercancías, productos de la región que vivían los ñatos, que somos nosotros, y que se estableció una relación. Así que el trueque es un primer periodo. El trueque tuvo variadas formas de trueque, pero después del trueque aparecen algunas monedas que no son monedas tal como las llamamos nosotros, no las produce un Estado, sino que son monedas que aparecen como un mecanismo para contar, por ejemplo, los granos de cacao o la sal, hasta que finalmente algunos estados de la antigüedad acuñan moneda, es decir, el Estado, yo, la ciudad de Esparta, supongamos, o yo, el Imperio Romano, acuño moneda. Y esa moneda tiene un valor que permite contar los objetos. Entonces empieza el comercio. Y seguimos. Entonces, no hay comercio, hay trueque, variadísimo,
hay monedas que no son metálicas, hay monedas metálicas, y después podríamos seguir. Hay comercio zonal, hay comercio mundial, hay un sistema financiero. En una línea progresiva tengo una diacronía, quiere decir con el tiempo. Y si digo sincronía, escuchen, sincronía, quiere decir que yo atravieso distintas diacronías. Vamos a hacer un ejemplo. Voy con la moneda. Debajo de esa línea pienso, ¿cómo fue la producción? Caza, pesca. ¿Qué siguió? Agricultura o ganadería y agricultura. ¿Qué siguió? Artesanías. ¿Qué siguió? División social del trabajo. Si yo lo ubico cronológicamente y cruzo con una línea ambas diacronías, estoy haciendo una sincronía. ¿Qué es una sincronía? Cuando yo trato de ver en distintos desarrollos cronológicos qué pasaba en un campo y en el otro. ¿Qué pasaba en un campo y en el otro? Se pone complejo, ¿vieron? Bueno, entonces vamos a ver si puedo presentar algo que a lo mejor si lo presento les va a resultar más sencillo de comprender. Bueno, ahí lo llegan a ver. Sí, profe. Bueno, por esta imagen pueden hacerme una denuncia. Acepto que me hagan una denuncia. ¿Sí? Profe, después las va a subir al Classroom estas imágenes, así No, sí, me por da ahí después vergüenza. No, me da vergüenza. No, sí, después se la subo. Bueno, escuchen. A ver, yo voy con el cursor. Miren, ¿ven que se mueve el cursor? Sí, se ve. Bien, perfecto. Esto es una diacronía. Escuchen, acá estoy en el periodo prehistórico, ¿sí? Avanzo en el tiempo, 3500 a.C., 3000 a.C., comienza la historia. Olvídense si esto es objetivamente cierto o aceptable, está discutido, pero no importa. Digamos lo que está acá, 3000 a.C. Empieza la Edad Antigua, diacronía, Edad Antigua, sigo. 476 después de Cristo, nació Cristo, sí, casi 5 siglos después, los historiadores dicen comienza la Edad Media, sigo, es una diacronía. Estoy en un eje, ¿qué estoy marcando? Eras. Vamos en otra diacronía. ¿Qué pueblos se desarrollaron primero en lo que podemos llamar civilización? ¿A qué le llamamos civilización? La palabra civitas en latín significa ciudad. Entonces se considera que la civilización es ese conjunto de organizaciones que rodearon a la revolución urbana y posteriormente fueron tomadas por el resto de la humanidad, por buena parte de la humanidad, digamos. Entonces, fíjense, yo diría, ¿dónde comenzó la civilización? En Oriente, Egipto y Mesopotamia. Sigo. Hubo distintos desarrollos en otras regiones, hititas, asirios, caldeos. Después, en otro lugar, griegos, medos y persas. Sigo. Latinos y romanos. Después el Imperio Romano. En la Edad Media, reinos bárbaros. Árabes. Sigo. Bien, entonces estoy avanzando en una línea. Esto es una diacronía, ¿está bien? Vamos con otra diacronía. Antes de la historia, hablamos de una cultura mitológica. ¿Mm? Esa cultura mitológica continúa durante el periodo antiguo, ¿sí? Sin embargo, para el periodo de los griegos, fíjense, para el periodo de los griegos, nace la filosofía y la ciencia. Sigo, y en el periodo del Imperio Romano ya encuentro derecho, arquitectura y urbanización. Y hay paganismo,
Sigo. En la Edad Media tengo la cultura cristiana. ¿Sí? Filosofía escolástica. Después les cuento de qué se trata. La Iglesia, única autoridad cultural. Sigo. En la Edad Moderna, ciencia y cultura del hombre, humanismo, racionalismo. Sigo. En la Edad Contemporánea, revolución científico-técnica. Entonces, acá estoy haciendo una diacronía. Voy en un sentido temporal. ¿Qué estaría esta diacronía? ¿Cómo la llamaríamos en este caso? ¿Qué nombre le pondrían a esta diacronía? ¿Qué estuve mirando acá? ¿De qué se Las trata? culturas. La Humanización. cultura. Muy bien, llamémosle, muy bien, perfecto. Diacronía, cultura. Esta de arriba, llamémosla diacronía, eras o edades. La de abajo, Civilizaciones. civilizaciones, perfecto. Si venimos acá, y ahora los dejo a ustedes que me lo digan, vengo y dice prehistoria, después dice división del trabajo social, esclavismo oriental, esclavismo griego, esclavismo romano, formas prefeudales, Modos de producción. modos de producción. Sí, Es- trabajo. A ver, Sí, o modelo social. muy bien, modelo social, estructura social, modo de producción es la forma en que los marxistas llaman al componente fuerzas productivas. ¿Se acuerdan que hablamos de fuerzas productivas cuando vimos el campo económico? Más estructura social de producción y de distribución del producto. Dicho así es complicado. Pero ¿de qué se trataría esto? De que acá estoy viendo la forma en la cual se divide el trabajo y se retribuye el trabajo y la condición que tienen los trabajadores dentro de ese modelo. Acá se divide la tarea, acá ya hay hombres que perdieron su libertad, acá no solamente perdieron su libertad, sino que son vendidos en un mercado amplio. Acá los hombres empiezan a ser adscriptos a la tierra, acá son directamente dependientes siempre de un hombre en el feudalismo, y hasta que finalmente, cuando estamos llegando a la edad moderna, aparece la libertad, hombres libres, lo que se llama ciudadanos, que significaba que los que se escapaban del feudo e iban a la ciudad, dentro de la ciudad obtenían la libertad. Entonces de ahí viene ciudadano como el individualismo munido de la capacidad de autogobierno. Bien, finalmente acá seguimos con el tema de la igualdad. Entonces, acá tenemos lo que podría ser una diacronía económica, una diacronía cultural, una diacronía civilizatoria y el nombre de sus edades. Muy bien, si yo voy en este sentido, estoy en una diacronía. Ahora, si yo me paro en un punto y digo, a ver, en la época de los griegos, entonces estoy acá y hago el sentido contrario, corto las diacronías. Digo, los medos y los persas fueron contemporáneos de los griegos. Fíjense el tamaño de la letra. Los latinos recién comenzaban, fundaban Roma. Había esclavismo en el periodo griego y primero había monarquía, pero después los griegos se dieron una democracia. Seguimos. Se dividían en ciudadanos, extranjeros y esclavos. Seguimos. Había esclavismo, había trabajo esclavo, había vida urbana, crearon la filosofía y la ciencia. Eran paganos. Entonces, este corte que yo hago, lo que me permite es establecer un marco tal como usamos la palabra. Cuando nosotros estamos en un lugar distinto, y yo les digo a ustedes, sincronicemos los relojes, lo que le estamos diciendo a todos que en distintos lugares todos estemos en un punto. Entonces, la sincronía sería como establecer una mirada de la complejidad histórica cuando hemos dividido en campos. Esos campos, dentro de una cronología, la llamamos diacronía. ¿Para qué usamos todo esto? Solamente para estudiar. ¿Está bien? Porque como dijimos antes, la complejidad nos hace dividir, nos hace periodizar. Parémonos acá. ¿Qué significa periodizar? Vamos a pensar esto. ¿Por qué razón tenemos que periodizar? Si dijimos que todos los acontecimientos humanos no son iguales,
algunos son relevantes. Mencionemos algunos relevantes de los que yo vengo diciendo. A ver, el periodo en el cual los hombres comienzan a generar alimentos sin extraerlos de la naturaleza de manera, permítanme la redundancia, extractiva, dejan de cazar y dejan de recolectar y producen el alimento, hay una revolución, la más grande de la humanidad tal vez, o una de las más grandes. Si eso es la revolución neolítica, es un hecho relevante, la humanidad cambió definitivamente. Bueno, ¿cuándo ocurrió eso? Bueno, entonces ahí estamos en un problema. Y bueno, hace 12.000 años, según los historiadores y arqueólogos, en un lugar pasó en los 12.000 años, pero eso mismo pasó mucho tiempo después en otra zona, porque se difundió. En una zona, eso, escúchenme, en una zona eso ocurrió con la cebada y con la escanda, que son dos cereales, por la zona de lo que hoy sería, mejor dicho, lo que hoy es al norte del Mar Caspio, y en los montes Urales, y después eso fue penetrando en la Mesopotamia, y finalmente en Egipto, la escanda y la cebada. Pero en otras regiones ocurrió con el maíz, en América. Y en otras regiones ocurrió con el arroz. Distintas gramíneas que permitieron a esos pueblos tener un excedente alimentario y generar el marco del salto civilizatorio. Vivir en ciudades, acumular alimento, programar sus actividades, en fin. Muy bien. Entonces, si yo estoy diciendo que el neolítico en la zona euroasiática fue en una época, en el marco asiático lejano, el lejano oriente fue en otra, en América fue mucho más tardía, está claro que necesito periodizar. Claramente tendré que tener una línea para América, una línea para lo que llamamos el viejo mundo, que será obviamente la zona que se llama de media luna fértil, habrán estudiado, ¿no? La zona de Asia Menor, lo que es hoy Fenicia, o mejor dicho, lo que es hoy la zona conflictiva del Líbano, Israel, que da lugar a la zona de Irak, que fue la central de la Mesopotamia, ¿no? Irak, Irán, y Egipto, que sigue siendo más o menos el mismo. Bueno, en esa zona tenemos una revolución, y en América ocurrió, en Mesoamérica, en Centroamérica, entre el sur de México, la península del Petén, ¿no? Y después la región andina, desde Ecuador hasta nuestro noroeste. Bien, entonces, ocurrieron con varios miles de años de diferencia. Por lo tanto, yo estoy obligado, para estudiar la neolitización, a tener 3 líneas, por lo menos, ¿no? Sí, la zona euroasiática, la zona del Mediterráneo, la zona del Lejano Oriente, una cuarta, la zona de América. Y el neolítico está ubicado en distintos momentos. Sin embargo, cuando yo estudio el neolítico, digo, la neolitización es un proceso tal y tal y tal. A los chicos no les voy a decir, ocurrió en 4 momentos distintos en principio. Lo que tengo que decirles es el concepto. Los hombres cazaban y pescaban, recolectaban. De pronto lograron, por un método, reunir conocimientos, planificar la actividad y establecerse de manera sedentaria. Edificar ciudades, templos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, es necesario que nosotros tengamos una periodización. Vamos a decirlo sencillo. En América, para enseñar esto, uno trazará una línea y le dirá a los chicos, bueno, miren este punto acá, entre este punto y este punto vamos a llamarle periodo de transición. El paso del nomadismo al sedentarismo. Bueno, ¿en qué época fue eso? ¿1 siglo, 2 siglos? ¿Y en qué siglos? ¿Cuántos siglos respecto de qué acontecimiento? ¿Qué tomamos como parámetro? ¿Algún hecho? De Cristo. Claro, bueno, se dejó de usar el tema, el nacimiento de Cristo, pero es clásico eso, ¿no? Es muy eurocéntrico, ¿saben por qué, no? En algún momento en Europa, en la Edad Media, había un sacerdote que en un monasterio inglés logró reunir los distintos calendarios, porque el hombre, hasta la Edad Media, tenía distintos calendarios. Algunos tenían calendarios basados en Venus, otros en la Luna, otros en el Sol. Y utilizaban y contaban los días
tal como pasa hoy con los judíos, digamos, ¿no? Los israelitas siguen contando, están por el 5000, ¿no? Y nosotros estamos en la era cristiana, estamos en el 2021. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, los acontecimientos a partir de los cuales están contando y por lo tanto registrando los acontecimientos no coinciden. El parámetro temporal que estudia la cronología no coincide. Bueno, ¿qué hizo el venerable Veda? Dijo, a ver cómo cuentan los persas, a ver cómo cuentan el Oriente, los egipcios, cómo cuentan. Y entonces unificó y se dio cuenta que tenía solo un acontecimiento que a su criterio le permitía comparar con otros acontecimientos de otras zonas y estableció que el nacimiento de Cristo era comparable con otros calendarios y los unificó. Esto es muy discutido, claramente nos sirve mucho más a los occidentales. Está claro que, como ustedes entenderán, cuando uno va a estudiar la historia de la India o la historia de China, que son civilizaciones milenarias, tiene que estudiar sus propios acontecimientos. La cuestión acá es que uno tiene que penetrar esta complejidad relativa a el tiempo físico. El tiempo físico ocurre. ¿Quién dijo, este es un acontecimiento y pasó ahora? ¿Qué nombre le dio y cómo lo registró? ¿Cómo contamos a partir de ese evento todos los siguientes? Miren, los griegos contaron desde la fundación de Atenas, los romanos contaron desde la fundación de la ciudad de Roma. En algún momento se unificaron los calendarios y aquí estamos. Se cometieron muchos errores. De hecho, los rusos tenían un delay con respecto a nuestro calendario. La cuestión que todo esto deriva en que hay una disciplina, escuchen, una ciencia auxiliar de la historia que es la cronología. Es decir, los que se encargan de estudiar los calendarios y las formas de contar el tiempo físico para ubicar los acontecimientos. Bueno, llegamos a este punto. ¿Qué significa periodizar? Tengo un punto de referencia cierto, un punto de referencia. Díganme ustedes cuál tomarían, que no es el nacimiento de Cristo. En América, los americanos no tenían un pito que ver con Cristo. No había llegado Colón, ni conocían otro continente que no fuese esos territorios, que tampoco los tenían claramente estudiados. ¿Qué podemos decir de esos ñatos nosotros? ¿Quién nos dice algo de esos ñatos hoy? Y a veces con la fundación mítica de su ciudad, de su cultura. Pero está bien, pero a ver. O de los quechuas tienen el mito fundador de Manco Cápac y Mama Ocul. Está bien. Y desde ahí empezaron a contar ellos su historia. Bien, hay mitología, nos llega por vía oral, por sus tradiciones, ¿verdad? Hay algunas inscripciones, pero ustedes saben que en América no hay una lengua descifrada y general que nos cuente la narración histórica. Están descifrando algunos códices mesoamericanos, algunos mayas, pero no hay un relato unificado de América por sus primeros pobladores. Sabemos lo que sabemos de América dicho por los conquistadores, por los que llegaron. O sea que el punto de partida sería a partir de la escritura. Por los testimonios de los españoles y de los europeos. ¿Les parece que nos quedemos ahí? ¿No tenemos otra forma? Los calendarios mayas, por ejemplo. Bueno, pero no me están entendiendo. ¿Cómo fundo una periodización? Digo, acá hubo hombres, acá hubo un poblamiento permanente. La arqueología y... Bien, señor, muy bien, Miguel Ángel. Nosotros, los historiadores, nos munimos de los conocimientos de los arqueólogos, de los paleontólogos, de los antropólogos, ¿no? ¿Qué hacen? Excavan, estudian los hallazgos milenarios, en algunos casos milenarios en cientos o en millones de años, y nos dicen, acá hubo un primer asentamiento humano, acá hubo distintos tipos de animales que eran cazados, acá hubo piedra tallada. Esos yacimientos antropológicos, cuando hay restos humanos, paleontológicos, cuando hay animales, o arqueológicos, cuando hay objetos
humanos, usados por los humanos, por ejemplo, piedra tallada, por ejemplo, restos de fibra vegetal, por ejemplo, piedra partida por el fuego, nácar, Puntas de flecha. puntas de flecha, pinturas rupestres. Bien, todo esto que hallamos lo estudian los arqueólogos, los paleontólogos, los antropólogos, los geomorfólogos. Después lo vamos a estudiar en una clase eso, más adelante. La cuestión es que los tipos nos dicen, hace 12.000 años, desde hace 12.000 años, la Patagonia estuvo poblada. Vinieron desde el norte. Las características de los hombres que vivieron en la Patagonia austral, esas características son similares a otros hombres que están en el norte de América. Así que sabemos que eran los mismos hombres que migraron a través de miles de años. Entonces, esto nos pone un punto. Decimos, bueno, América estuvo poblada desde por lo menos hace 12.000 años. En algunas zonas desde hace 35.000 años o desde hace 25.000 años. Entonces, todo ese conocimiento se establece como un hito. Hubo población humana en América. ¿Desde cuándo hubo población humana en el resto de los planetas? Y bueno, perdón, los planetas no, en el resto de los continentes. Y sabemos que África fue el primer continente. ¿Cuánto hace? 1/4 de años de los Homo sapiens sapiens, pero de los anteriores, 1,5 millones, 2 millones, en fin. Entonces, ahí tenemos un hito. Hay hombre americano. ¿Cuál sería otro hito? Viene el arqueólogo, no hay escritura, y encuentra un resto de cerámica. Le estoy diciendo cualquier cosa, es decir, un resto de cerámica. Una cerámica rústica. Y en ese mismo yacimiento, o uno aledaño, encuentra esa cerámica rústica, pero pintada. Y después encuentra esa misma cerámica con la misma pintura, pero más sofisticada. Se lo estoy haciendo sencillo. Las encuentra una abajo, otra un poquito más arriba y otra más cerca de la superficie. Los arqueólogos dicen, esto, la que está más profunda, es más tardío en el tiempo. Esta es más cercana y esta es más cercana. Fueron mejorando su cerámica. Y entonces, a partir de esos y de otros elementos, nos van contando algunos avances de ese pueblo que habitaba en esa zona. Podemos saber algunas cosas. Entonces, le explico a mis estudiantes. Sabemos que los españoles llegaron a partir del viaje de Cristóforo Columbus, 1492 llegó al Caribe. Pero la Patagonia hacía 12.000, 13.000 años que estaba poblada. Todo ese periodo le puedo llamar periodo originario, poblado por los indígenas americanos, periodo americano. Muy bien. Después utilizaré otro nombre. Guerra de conquista, invasión europea, invasión hispánica, lo que ustedes quieran. Lo que está claro que tenemos un hito, 1492. Ahora, ¿cuándo comenzó la historia en América? Desde que hubo hombres. Entonces, ahí tengo un periodo. Al interior de ese periodo que llamamos, si ustedes quieren, prehispánico, original, indígena, como quieran, en ese periodo nosotros vamos a marcar acontecimientos que nos permitan explicar lo que pasó. Por ejemplo, tenemos un largo periodo donde sabemos que había cazadores-recolectores. ¿Qué más sabemos? Que algunos cazaban guanaco en el sur argentino, otros en el norte cazaban búfalos, otros cazaban pequeños animales porque no tenían cuadrúpedos, es decir, en Centroamérica, por ejemplo, en el sur de México, etc. Entonces, lo que podemos hacer es explicarle a los estudiantes lo poco que sabemos de esos hombres. Pero en algún periodo, ustedes mismos saben, porque tenemos una cantidad de registros, que los hombres en el marco incaico y en el marco mesoamericano comienzan a fundar ciudades. Han quedado las plantas de esas ruinas y algunas ciudades han quedado de manera maravillosamente presente, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la suerte. Yo tuve la suerte de ir a México y la verdad es que cuando uno está en Chichén Itzá y ve esa pirámide, bien, queda al helado, ¿no? No pude ir al distrito, pero al norte del distrito está Teotihuacán, que es una ciudad, es más grande, Teotihuacán es la más grande, ¿no? Entonces, la pelota, ¿no? Parece que estos teotihuacanos, que fueron anteriores a los aztecas, tenían una organización, diría mi amigo, del carajo. Bueno, entonces está claro que ahí no solo hay un sistema de
dominio, hay un imperio, hay una estructura social. Bien, pero no lo tenemos contados por ellos. Entonces ahí aparecen otras disciplinas. Punto aparte, después lo veremos eso. Lo concreto es que hay un periodo que yo puedo decir donde hay cazadores recolectores y después claramente hay un periodo donde hay civilizaciones americanas o altas culturas. ¿Qué le faltó a la escritura? Bueno, altas culturas o civilizaciones. ¿Qué tuvieron? Tuvieron ciencia, tuvieron urbanismo, tuvieron una estructura social expandida, en fin. Muy bien. Ahí tenemos un periodo. El periodo americano independiente o aborigen tuvo un periodo sin civilización y un periodo con civilización. El periodo con civilización, con urbanismo, ¿ocurrió en el mismo tiempo en los mismos lugares? No. No. Es más, hubo como 4 o 5 etapas. Hubo una etapa incipiente, una etapa temprana, una etapa clásica y una etapa posclásica. Es decir, vamos a ver pequeños emplazamientos, aldeas neolíticas, después vamos a ver una expansión de esa urbe y después tenemos el periodo clásico. Ahora, ese periodo clásico termina cuando invade un pueblo más poderoso y se implanta o domina el anterior. Esto es lo que pasó con Teotihuacán cuando vinieron los aztecas. Ya la ciudad no está en Teotihuacán, la central, va a estar en Tenochtitlán, que es la Ciudad de México actual. Pero paralelamente a Tenochtitlán o a Teotihuacán, los mayas estaban al sur. ¿Y en qué periodo los mayas tuvieron su periodo clásico? Antes. Cuando estaba el clásico de los aztecas, los mayas estaban en el posclásico. ¿Qué pasó en la región incaica? En cada zona hubo un periodo incipiente, temprano, clásico y posclásico. ¿En dónde? Al sur de Lima, en la zona de Lima, al norte de Lima, al interior, ¿no? Lo que sería la región central, ¿no? El Machu Picchu, y cerca de Ecuador. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que le estoy diciendo. Toca enseñar América a los pibes. Y toca hacer una periodización. Tendrá que tener una línea para Mesoamérica, una línea para, dentro de Mesoamérica, una para Mesoamérica, llamémosle México, Mexica, y una para Petén, la península de Yucatán. Una para la región incaica, una sola para la región incaica, no, por ahí tengo que hacer varias. Y eso en el periodo civilizatorio. Y en el periodo anterior, cazadores recolectores. Ahora les pregunto, entre los cazadores recolectores y el desarrollo de las civilizaciones, ¿no habrá habido un periodo de transición del neolítico? Sí. Entonces ya encontramos 3 etapas. Le tenemos que explicar a los chicos bien. Cazaban, recolectaban y pescaban, fueron adquiriendo una cantidad de conocimientos, lo dice la arqueología, hasta que tenemos este desarrollo que en algunos casos encontraron los españoles cuando llegaron. Los españoles cuando llegaron encontraron el imperio incaico en su plenitud y el imperio azteca en su plenitud. No encontraron a los mayas en su plenitud. Los mayas habían tenido una plenitud perdida. Habían sido dominados. Muy bien. Bueno, entonces, ¿para qué necesito la periodización? Para ordenar esto. Para ordenar esto. Hagamos una sencilla de la Argentina. Se las dejo a ustedes. Sí, periodo Las precolonial. colonizaciones. A ver, ¿quién va? colonia. ¿Quién va a hablar? El periodo precolonial podría empezar, donde se hablan de los indios o los habitantes o pueblos originarios anterior a la llegada del europeo. Después hay netamente un periodo colonial, pues un periodo que podemos llamarle de revolución o independencia. Bien. Puedo pasar después en la conformación del Estado Nacional, ya como un Estado en sí. Y bueno, después ya entramos en el siglo XX con todos los distintos gobiernos o periodizaciones, como queramos partirlo, si es en el plano económico, político. Muy bien, Miguel Ángel. Ahora podríamos decir que el periodo independiente, escuchen, el periodo independiente tuvimos un periodo sin Estado Nacional y un periodo con Estado Nacional, ¿verdad? En el periodo sin Estado Nacional estuvimos en guerras civiles para ver cómo nos organizábamos. Bueno, ahí tienen una periodización. Un periodo originario,
un periodo dominado por los españoles, un periodo independiente en el que estamos. Pero el periodo independiente en el que estamos tuvo una etapa de guerras civiles y un periodo de organización que fue definitiva. Así estamos ahora. Bueno, ese es un periodo. Entonces, cuando yo empiezo a decir a los chicos, les voy a enseñar historia argentina, necesariamente tengo que periodizar. Entonces, vamos a definirlo claramente. Necesitamos periodizar, que es el ejercicio de dividir en etapas. Esas etapas están divididas por hechos muy relevantes. Esos hechos o transiciones marcan un final para algo que queremos establecer, algo importante, y dan comienzo a algo nuevo. En un caso que dijimos sería el fin de la vida nómade y el paso a la vida sedentaria, o si ustedes quieren, el paso de la recolección, la caza y la pesca a la producción alimentaria, es decir, a la agricultura y la ganadería, y entonces en el medio estará la transición neolítica. Ese es el cambio. Lo que dije antes, cazadores, recolectores, pescadores, ¿cuánto tiempo estuvieron haciendo eso? Miles de años. ¿Qué modificaron ahí? Y lo que hacían era pulir mejor la punta de flecha, tenían, en vez de tener un artefacto de caza, tenían 2 o 3. ¿Cambia la cosa? La estructura del relato, de lo que configuró la historia, ¿qué es? Eran cazadores. Entonces, ahí tenemos continuidad. Cazadores, recolectores, continuidad. Cambio. Hay un cambio, un periodo de cambio. Y empieza otra etapa. Por lo tanto, cuando nosotros periodizamos, les estamos explicando a los chicos que hay periodos que son más o menos homogéneos a la vista, homogéneos en el análisis, y que esos serían periodos de cierta continuidad histórica. Después le tenemos que explicar cuáles son los elementos de esa continuidad. Y los periodos de corte, obviamente, son aquellos en donde hay una disrupción de tipo política, religiosa, tecnológica, económica, que produce cambios muy severos. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Se va entendiendo? Gabriela me pone cara como diciendo... Profesor, una preguntita. Entonces, según Romero, los campos tienen que ver con la diacronía. Y con la sincronía, entonces, ¿qué sería? Y ahora vamos a eso. Y como para redondear. Claro. Bueno, hay dos conceptos que son usados mucho en la ciencia histórica, que son el concepto de estructura y el concepto de proceso. Estructura y proceso. Y otros conceptos que complican un poco más la cosa, que los introdujo un francés de la escuela de Annales que se llamaba Brodel, habló de que los tiempos del cambio tienen distinto ritmo. Distinto ritmo. El cambio acontece con distintos ritmos. A ver, para decirlo fácil, nada está quieto. Todo se transforma en la relación temporoespacial. Nada está quieto. ¿Me entienden lo que digo? Es decir, a verlo. Hay una sociedad sobre un espacio. El espacio la condiciona, la sociedad la transforma. Esa relación dialéctica, además, tiene otros factores, los factores naturales. Por decirle, vamos a hablar de nosotros, hay inundaciones, la niña, el niño, ¿no? La deforestación, bueno, hay cambios. Algunos ocurren de manera imprevista y otros son intencionalmente planteados por el hombre. Quiero decir, el hombre va a hacer ahora vamos a recibir capitales chinos, rusos, que ellos van a hacer centrales hidroeléctricas, centrales atómicas, vamos a modificar radicalmente esos espacios. Eso está planificado, con intencionalidad. Ahora, que haya lluvias con una secuencia inusitada y que la Cuenca del Plata se convierta realmente en un impulso de gran cantidad de agua que anegue las tierras, como ha pasado en la ribera occidental del Paraná, vieron que hace desastre. Bueno, eso es un efecto que el hombre a veces puede prever, a veces no.
y que en todo caso está más allá de la mano del hombre. Digo, en términos generales, sabemos que en el fondo el hombre tiene que ver, pero digamos que puede haber, a ver, para decirlo fácil, puede haber un huracán, bueno, en nuestros lugares todavía no, pero en las zonas nadie puede prever con exactitud los huracanes. Los terremotos, bueno, se lo pueden prever, ¿se pueden evitar? No. Entonces, la relación temporoespacial hombre-espacio, más estos factores que son naturales, hacen que nada esté quieto. Sin embargo, cuando necesitamos mirar la historia para analizarla, tenemos que encontrar algo quieto. A ver si se entiende el concepto. Tengo que encontrar algo quieto. Tengo que mostrarle a alguien algo que es una estructura. ¿A qué le llamaría estructura? Lo que acabo de decirles a ustedes, período de los cazadores-recolectores en la pradera americana sur. Período de los cazadores-recolectores en la pradera americana sur. Estoy hablando de la zona del Chaco, la Pampa y la Patagonia. Estaba poblada por una cantidad de naturales, comunidades, que mataban básicamente guanacos y aves corredoras y ñandúes. Vivían de eso. ¿Cuánto tiempo pasó eso? Miles de años. ¿Cazaron siempre igual? No. ¿Cazaron siempre en los mismos lugares? No. Dependían de los animales. Los animales variaban sus zonas de pastoreo, en fin, crecía la manada o cambiaba digamos, había una transición en esa transhumancia. Muy bien. Entonces, lo que a mí me interesa es establecer esa homogeneidad, una estructura, algo armado. ¿Por qué? Porque lo necesito quieto. Yo sé que no estuvo quieto, lo necesito quieto. Eso es la duración. Eso es lo que duró algo. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Sí? Bueno, a eso lo voy a llamar. Trata el texto de Sanjurjo también, duración, simultaneidad, ritmo. Exactamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. El texto de Sanjurjo explica muy bien todo. Me parece que de ahí le pueden sacar mucho jugo. Bien, entonces, la estructura es una duración que yo sé que al interior tiene algunos elementos que variaron, pero necesito presentarlo como algo que permanece con una forma. Vamos a dar un ejemplo, en lo que les mostré recién. Cuando yo les digo el esclavismo mediterráneo, a grandes trazos, esclavismo mediterráneo, estoy separando el esclavismo que ocurrió después. Por ejemplo, cuando los británicos, cuando los franceses, los españoles, los portugueses, los holandeses cazaron hombres o compraron hombres en África y los trasladaron a América. Eso ocurrió a partir del siglo XV, XVI, XVII. El esclavismo clásico ocurrió en el Mediterráneo por griegos y romanos. Entonces yo digo esclavismo clásico, ¿de qué se trataba? Un periodo en el cual, varios siglos, el trabajo de producción en todos los ramos era mayoritariamente realizado por hombres que habían perdido su libertad y eran comprados en barracas, como mercancías. O sea, había un comercio de todas las mercancías que mencionamos, más una mercancía nueva, los propios hombres, que eran los que realizaban el trabajo. Los hombres se dividían entre los que no tenían libertad y eran comprados, del resto que era libre. Los que eran libres, había algunos que tenían derechos políticos y otros que no. Muy bien, entonces eso es una estructura, porque a partir del esclavismo se dividía la propiedad de la tierra, se dividían los derechos políticos. Entonces cuando yo digo esclavismo, ahí estoy mencionando una estructura. Hago un punto acá, escuchen. Las estructuras han sido muy utilizadas, lo van a leer después en Pierre Vilar, muy utilizadas por la ciencia económica. Vienen las estructuras como modelo de estudio, nos vienen de las ciencias matemáticas, de las ciencias lingüísticas. No es muy apropiado a la historia, pero sobre todo el marxismo usó la palabra estructura y superestructura para explicar procesos que vamos a estudiar unas clases después de las vacaciones, más adelante. Lo concreto es que yo quiero que ustedes entiendan que cuando tenemos que aludir
a algo que tiene una duración prolongada y que está marcando una etapa, generalmente estoy hablando de una estructura. Si yo hablo de la estructura colonial, en América del Sur, ustedes van a pensar claramente en el periodo del Virreinato del Río de la Plata o del Virreinato del Perú. A ver, ¿qué significa estructura colonial? Bueno, básicamente una cantidad de cosas que no cambiaron. Había un gobierno metropolitano, había un fisco dirigido a la metrópoli en la península ibérica, había una economía centrada en la extracción de mineral, oro y plata, básicamente, en las minas de Potosí y en la zona de México. Y había estatutos para los naturales que eran semiserviles, semiesclavos. Esa estructura la marco como una duración de cierta estabilidad. ¿Para separarlo de qué? Para separarlo del cambio. El cambio está asociado, como dijimos acá, generalmente a una transición que cuando se profundiza la denomino revolución. Por ejemplo, la estructura colonial termina cuando hay una revolución, es decir, cuando lo sacamos a patadas a los gallegos. Entonces digo, entre 1806, que llegaron los ingleses, y 1810, la cosa se va poniendo espesa. Y entonces explico, después de la revolución, después de las invasiones inglesas, bueno, ya en la ciudad de Buenos Aires rajan al virrey, viene alguien que es elegido por el cabildo y resulta que le dan armas a los morochos, ¿no? Y forman milicias y ya se dividen en partidos y los criollos empiezan a amenazar hasta que finalmente un día dicen, bueno, basta. Entonces se forma un primer gobierno. Entonces, claramente les explico a los estudiantes, bueno, acá se termina la estructura colonial. Lo que empiezan a hacer los criollos es establecer cambios de cierta profundidad. Por ejemplo, empiezan a pensar en derechos para todos, con cierta igualdad ante la ley, empiezan a pensar que el comercio tiene que establecerse no solamente con la península ibérica, sino que tienen que abrirse al libre cambio, que tiene que haber instituciones copiadas de otras naciones que no son España, que será los Estados Unidos, Inglaterra, Francia sobre todo. Muy bien, cambia la estructura. Y viene otra estructura, bueno, un periodo de guerra, de lucha, etc. Bien, entonces ahí tenemos estructura, lo voy a decir en difícil, estructura sería un periodo de homogeneidad en el cual distintas partes de los campos históricos mantienen una estabilidad en sus relaciones. ¿Sí? ¿Qué dije ahí? Digo, durante un periodo prolongado, en el colonial, los naturales eran sometidos, producían para los españoles extraían impuestos, gobernaban ellos, lo mandaban a la metrópoli. Las armas las tenían solamente los españoles. Lo dije fácil, lo que estoy diciendo es la estructura social, la estructura productiva, el campo social y político, y si ustedes quieren el cultural, obviamente el dominio de la iglesia, tenía cierta homogeneidad y congruencia. ¿Basado en qué? Bueno, en una conquista y en un poder de una península, de una monarquía, en este caso la península ibérica. Lo mismo podemos hacer con el Brasil respecto de Portugal, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahí tenemos una estructura y dijimos que la revolución marca el cambio. ¿Qué será el proceso? Muy bien. Dentro de la estructura, escuchen, dentro de una estructura, los hombres, los sujetos sociales, lo que hacen es corporizar dinámicas, ¿no? Les doy un ejemplo. Yo les acabé de decir, en 1806 llegaron las invasiones inglesas, 1807 pasó tal cosa, se armaron las distintas milicias patriotas o criollas, finalmente ocurrió la revolución. Cuando estoy diciendo esto, seguramente ustedes estarán pensando, bueno, estaba Liniers, y entonces estaba Castelli, y estaba Moreno, y apareció Manuel Belgrano. ¿Y qué hicieron? ¿Qué instituciones concibieron? ¿Qué cambios hubo? Estoy relatando cadenas de acontecimientos que se vinculan con el cambio. A lo largo de toda la estructura, sabemos que hay hombres
mujeres, clases sociales, que hay sujetos que están estableciendo marcos de cambio. Por lo tanto, cuando yo hablo del proceso, lo que hago es describir la dinámica de los sujetos históricos hacia el cambio. Es imposible explicar historia solamente con lo analítico. Yo digo, bueno, miren, esta es la estructura. Bueno, al interior de la estructura, ¿qué sucedía? Bueno, estos hombres hacían estas cosas, hubo hombres relevantes que llevaron, había ideas. Entonces, el proceso es un encadenamiento en el tiempo de las relaciones entre los sujetos históricos, ¿no? Muy bien, paremos un cachito acá, porque dije algo muy importante. Yo dije que los hechos relevantes son los que les interesan a la historia. Y ahora estoy hablando de sujetos históricos. ¿Quiénes son los sujetos históricos? Bueno, yo acá mencioné recién, a propósito, a Liniers, a Castelli, a Moreno, a Belgrano, por todos conocidos. ¿Son los sujetos históricos solamente individuos muy importantes que cambiaron el curso de la historia? No. Ustedes van a encontrar que en la historia los sujetos sociales en general son colectivos. Por ejemplo, los criollos. Es un colectivo. ¿Quiénes eran los criollos? Todos los que se consideraban distintos a los españoles metropolitanos. Es decir, los nacidos en España, que habían venido a Europa, a América, y creían que los españoles, por el solo hecho de ser españoles, debían gobernar a los americanos, eran españoles metropolitanos, eran otros, los agresores, los invasores. Los españoles criollos nacidos en América empezaron a entender que sus intereses estaban vinculados a la suerte de América. Por lo tanto, se empezó a llamar criollo al hijo del español y al hijo del español, que entendía que América debía separarse de la suerte de España. Entonces, ahí tenemos dos colectivos, el metropolitano y el criollo. ¿Y quién más estaba? Bueno, el hijo o los hijos de la mezcla entre los españoles y los aborígenes eran mestizos. Y los hijos de los españoles o de los mestizos, en algunos casos, con los africanos, daban mulato. Y una cantidad de palabras más, pardo, cuarterón, octavón, ¿qué era todo eso? Eran sujetos históricos dentro de una escala bastante clasista y racista que tenían los españoles para dividir y jerarquizar la sociedad colonial. Esos sujetos son muy importantes, porque yo no puedo nombrar al mulato José, que habitaba en la calle de la Santa María, ¿entienden? Lo que hablo es de los mulatos, hablo de los mestizos, hablo de los africanos, esclavos, hablo de los criollos. Esos son colectivos. En algunos casos los colectivos son instituciones. Por ejemplo, yo digo el consulado o digo las instituciones coloniales. El cabildo, la gobernación, el consulado, la audiencia. Instituciones españolas, metropolitanas. Y puedo decir instituciones nuevas. La primera junta, el Congreso del año 13. Ahí estoy mencionando instancias, reuniones, congresos, donde se dan dinámicas de hombres, muchos, que no podemos mencionar, solamente mencionamos, dice Romero, dicen todos los historiadores, aquellos hombres tan relevantes que por su accionar profundizaron el cambio, dirigieron el cambio. Por ejemplo, nadie dudaría en hablar de Lenin, o hablar, o no mencionar a Gandhi, o no mencionar a Churchill, ¿entienden? O a Roosevelt o a Perón. ¿Qué significa? Que el accionar de ese hombre es tan relevante que lo tenemos que indicar. Pero por lo general, lo que hacemos en el proceso es mencionar las relaciones que establecen los distintos sujetos históricos. Naciones, estados, clases, instituciones, grupos, porque los grupos son variadísimos. Ejemplo, me lo dan ustedes ahora. Nómbrenme algunos sujetos históricos desde hace 30 años a la fecha que aparecieron en Argentina.
Carlos. Alfonsín. A ver, Alfonsín, Menem, La Rúa, Guevara. esos son, escuchen, son sujetos individuales. Yo me refería a ver si sujetos colectivos. Montoneros. Revolución de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo. A ver. Bien, Marcela. Las madres de Plaza de Mayo. El Bien, colectivo feminista. bien. Alfonsín. Espere. Vamos a tomar, a tratar de... Enmútense un cachito. Lo que dijo Marcela recién. Las madres de Plaza de Mayo son un sujeto colectivo, y no importa los nombres, todos entendemos que fueron un conjunto importante, miles, de madres que empezaron a reclamar por la desaparición de sus hijos, hijas. Y ese sujeto no existía antes. Es producido por una represión violenta, clandestina, de una dictadura. Entonces, el sujeto, madres y después abuelas, es un sujeto histórico. No podemos contar la historia argentina sin ellas. Y es algo que se fundó en un proceso, ¿entienden? La relación de este conflicto represivo al interior de un movimiento que alguno de ustedes mencionó, no sé quién fue, también está muy bien, montoneros. Los montoneros son una agrupación, un sujeto histórico, 2 puntos. ¿Qué sujeto? Una organización armada peronista revolucionaria. Organización armada peronista revolucionaria. ¿Qué quería? Tomar el poder. ¿Y para ello qué hacía? Bueno, llevaba a cabo una cantidad de acciones violentas, más o menos violentas, raptos, asesinatos, en fin. Entonces, esto ocurrió antes de la dictadura, después de la dictadura lleva a cabo una represión clandestina furibunda. Y tenemos la madre. Entonces, hay 3 sujetos. Nosotros decimos, escuchen, montoneros, decimos dictadura genocida o genocidas, madres y abuela Plaza de Mayo. Y estamos relatando un proceso político violentísimo que ocurrió entre los años, principios de los 70 y la actualidad, porque digamos, los genocidas, algunos están presos, otros están siendo juzgados, otros andan por ahí en su casa, otros se murieron. Pero los montoneros se disgregaron, pero todos los reconocen, porque las ideas perviven en una cantidad de... Y las madres y abuelas las vemos, algunas han muerto y otras están, y sus ideas están vigentes. Entonces, ahí tenemos un proceso. Esos sujetos históricos pertenecen a la etapa democrática argentina, no los encontramos antes. ¿Entienden? No los encontramos, no forman parte de la etapa de principio del siglo XX, ni de mediados del siglo XX. Hay otros sujetos. Entonces, en la historia se van desarrollando distintos sujetos sociales que dependen del proceso, del mecanismo de relaciones que se va dando al interior de esa sociedad. Esos mecanismos se dan a partir de ¿qué? De interacciones entre el campo económico, el campo político, el campo social y el campo cultural. Siempre actúan juntos. Recuerden que Romero dice que la historia es compleja y es coherente. Es compleja y es coherente. Es decir, ocurre de manera muy compleja, pero cuando yo veo la historia, lo que veo es una totalidad, que al interior tiene aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Bueno, muy bien, los felicito, muy bien los ejemplos. Uno podría decir, desde hace 15 años a la fecha, más o menos, 20, ¿qué otro sujeto? Miren, uno podría ver que la historia argentina se basa en la formidable potencia de los sindicatos, desde inicio del siglo XX. Después de Perón, los sindicatos tienen un cuerpo claramente identificable. Hay algunos sindicatos que no son peronistas, pero en general los sindicatos. Muy bien, en algún momento, ¿de qué nos habla esto? Los sindicatos, de la sociedad del trabajo. A una sociedad basada en un valor que es trabajo remunerado, industria, comercio. ¿El sindicato a qué remite? Obra social, jubilación, servicios de salud, servicios de ocio, protección ante el abuso patronal. Pero en algún momento aparecen otros sujetos sociales que piden trabajo y dicen, si no tengo trabajo y tengo hambre, necesito que el Estado subvenga, que el Estado me dé un subsidio por no tener trabajo. Y esa es una sociedad donde la desocupación se hizo
una duración, es decir, a partir de los años 90, pero sobre todo de mediados de los 90 a fin de siglo, lo que ocurre es que aparecen, lo llamamos organizaciones territoriales. No son sindicatos, no son parte de la iglesia, no son parte del Estado, no son parte de los partidos políticos, son organizaciones sociales y territoriales. Se organizan por barrios, se fue una industria, quedan sin trabajo. ¿Las cooperativas? Las cooperativas, pero hoy en general solemos llamarlo. Barrios de pie, todo eso. Exactamente. Pero en general, al principio se los llamaba despectivamente piqueteros porque se hacían conocidos por cortar rutas, por hacer puebladas a fines de los 90. Ese es un nuevo sujeto social, histórico. Hoy nadie dudaría de que es un sujeto histórico. ¿Por qué? Porque lo que permanece es la falta de empleo. Entonces, bueno, son organizaciones que tienen sentido en su representación porque nadie las puede suplir. Es decir, van, le piden al Estado que les aumente los planes que el Estado brinda, porque no hay ningún empleador para esos trabajadores que han sido expulsados de su fuente laboral. Bueno, muy bien. Está por acá, sujetos sociales, procesos, estructura, periodización, continuidad, cambio, diacronía, sincronía. Todos estos conceptos son bastante abstractos. En muchos casos, la mayoría de los años, cuando hacíamos parciales, bueno, ustedes van a zafar, dicen, hacíamos parciales escritos, estas preguntas en general eran respondidas con mucha... costaban mucho, eran generalmente los temas que más costaban. Muy bien. Bueno, vamos con otra cosa que está al interior del cambio. Al interior del cambio. Denme un minuto que me voy a tomar un traguito de algo. Como les dije hace un rato, Fernán Brodel, de la Escuela de Anales, la Escuela de Anales, a ver, se los voy a contar muy rápidamente. La historia en el siglo XIX, en los años 1800, se convirtió en una disciplina con una metodología. Esa metodología, se los voy a hacer leve, después lo vamos a estudiar en profundidad. Esa metodología se basaba fundamentalmente en ordenar todo en la política, porque consideraba que el Estado era la organización más perfecta llevada a cabo por la humanidad. Entonces, todo era política. En general, todo se ordenaba a partir de la política. A partir de fines del siglo XIX, de mediados del siglo XIX al fin del siglo XIX, se produce la irrupción de muchos teóricos. El más importante es Marx, que dicen, no, la sociedad hay que explicarla a partir de lo económico. Entonces tenemos todo un periodo donde el campo económico es el que ordena el estudio histórico. Un periodo político, un periodo económico. Anales aparece como un grupo de distintos científicos sociales, había geógrafos, demógrafos, politólogos, sociólogos e historiadores. En Francia se vinculan entre la Primera y la Segunda Guerra. Sacan una revista que se llamó Anales, y lo que establecen es esto: no es posible estudiar las ciencias sociales si no es en forma conjunta. Tenemos que trabajar en una mirada conjunta, sociólogos, geógrafos, historiadores, demógrafos, politólogos. Bien, y en esa escuela Anales aparece por primera vez, en forma muy importante, la historia social por encima de la historia económica y por encima de la historia política. Entonces aparecen hombres como Marc Bloch, como Lucien Febvre, y después Brodel, Le Goff, que son historiadores que seguramente ustedes van a estudiar, van a leer. ¿Bloch no es el que estuvo preso, profe? ¿Quién? ¿Marc Bloch no es el que estuvo preso? Exactamente, sí, sí.
Bueno, grandes historiadores establecieron muchos de estos conceptos. Fernand Braudel es de la segunda generación, era más joven cuando se fundó Anales. Pero lo más importante que les tiene que quedar a ustedes, ¿saben por qué se los explico? Porque Romero lo menciona, la escuela de Anales, pero no les da más cuerpo. Es muy importante, es una escuela surgida en el siglo XX y que tiene un desarrollo. Todavía estamos ahora por la quinta generación de Anales. Sigue produciendo. Hago un pequeño pie de página. Los Anales, los distintos historiadores de Anales, han llegado a escribir ahora sobre otros campos históricos. Les doy un ejemplo. Desde hace más o menos 20 años, Georges Duby y Philippe Arié empezaron a escribir sobre la vida privada. ¿Qué dicen estos historiadores? Nosotros siempre narramos la historia pensando que todo lo que ocurría, lo importante, era lo que ocurría en el espacio público. ¿Qué pasaba con las costumbres que hicieron que los hombres y las mujeres fueran hombres y mujeres de tal tipo? ¿Qué pasó con el amor, la niñez, el nacimiento, la muerte, las creencias, los temores, los fantasmas? ¿No son históricos? Obviamente que sí. La pregunta sería esta. ¿Qué le pasaba a un ñato y una ñata que vivían en el bosque, en Germania, cuando llegaban los romanos y les decían, hay que talar este bosque y acá vamos a plantar trigo? Los tipos enloquecían, convulsionaban, los germanos. ¿Por qué? Porque tenían instalada una fantasmática que era los duendes. Había deidades que habitaban el bosque y era imposible llevar a cabo esto. Bueno, ¿quién explica esto? ¿Es un campo ese o no es un campo? Bueno, para los historiadores sí es un campo. Entonces, ¿dónde se narra esto? Si los germanos eran ágrafos, no tenían escritura, los romanos no lo comprendían o lo registraban mal, porque lo llamaban bárbaros. Entonces, lo que dicen Philippe Arié y Georges Duby es que todos los hombres componen una mentalidad, es decir, vivimos de acuerdo a una mentalidad que está compuesta, integrada por temores muy fuertes. Por ejemplo, ellos dicen, el temor al hambre, a la muerte y a la enfermedad, no es histórica, ocurre siempre. Se la procesa distinto y se la metaboliza distinto. Nosotros ahora, en nuestra época, lo que hacemos para olvidarnos de la muerte, de la enfermedad y del hambre, es establecer marcos donde estilizamos ese temor. Vamos al psicoanalista, nos confesamos con el cura, vemos mucha televisión, nos reunimos con amigos, hacemos yoga. Todo esto son componentes modernos para estabilizar un componente antropológico. Todos nosotros vivimos con mentalidades. Punto aparte. Cuando estamos en la esfera pública, cuando salimos de la puerta de casa, vestidos para ir al trabajo, ¿somos el mismo ñato que habitaba de la puerta para adentro y que tenía hábitos de crianza, de educación, de sexualidad, de temor en la composición antropológica de su ser, de su convivencia? ¿Somos el mismo? No. ¿Los hombres y las mujeres vivían igual hace 5 siglos al interior de sus espacios? ¿O eso fue cambiando? Radicalmente cambió. Cambiando esos espacios, cambiaba la mentalidad, obviamente. Les doy un ejemplo. Jacques Le Goff dice lo siguiente. Dice, cuando una persona en el siglo XIII, por el siglo XIII se inició el confesionario en las grandes, digamos, urbes europeas. Francia era una, urbes no, digamos, monarquías, ¿no? Entonces, los sacerdotes empezaron a recibir a los fieles en el confesionario. Entonces dice Jacques Le Goff, no me vengan a decir que Freud inventó algo. Los curas del siglo XIII iniciaron algo parecido a la terapéutica psicoanalítica. ¿Entienden? No era la teoría de Freud, pero esa práctica para disipar fantasmas aparece como algo
de la esfera público-privada. ¿Por qué razón el cura recibía a esa persona de a uno? Y eso era una confesión que el cura juraba en sus hábitos no proclamar ni hacer público. Bueno, había una esfera que podemos llamar privada. ¿Dónde queda registrado esto? Entonces, bueno, estos historiadores hablan de la historia pública, la historia privada. Les digo una más para que entiendan. Otro historiador muy importante, Chartier, también con Philippe Arié, empezaron a escribir sobre la historia de las mujeres. Esto hace ya, esta obra de historia de las mujeres debe tener por lo menos 25 años. 20. La quinta generación de anales dijo por primera vez, entre otras disciplinas, al interior de la humanidad existen explotaciones. Los hombres con poder dominantes esclavizan a los hombres sin poder o dominados. Pero los hombres dominantes y los hombres dominados al interior de sus hogares esclavizan a sus mujeres. Ahí hay una doble dominación. Entonces, lo que empiezan a decir que es, estos franceses, la historia fue narrada sin narrar un sujeto que no era visible. La mujer era invisibilizada en el proceso histórico. La vamos a narrar. Y entonces ustedes pueden acceder a un nuevo sujeto, que hoy parece, digamos, está en la epidermis, está en la superficie de cualquier charla social. Muy bien. Estos autores lo escribieron hace por lo menos 25 años. Historia de las mujeres. Entonces, cada periodo cuenta cómo eran sometidas o cómo se querían revelar las mujeres. Digo, por decir algo, cualquiera de ustedes habrá visto las películas donde aparece la bruja, ¿no? La bruja como un fantasma del cristianismo y el ajusticiamiento de la bruja, que era horrendo, ¿no? Los españoles las prendían fuego en la plaza pública. Bien, digo porque cuando uno está hablando de acontecimientos, escuchen, uno está hablando de acontecimientos relevantes, dice, cambió la continuidad. ¿Qué pasó? Rajamos a los españoles, ahora somos independientes. La pregunta es, ¿hubo en ese proceso de dominación eventos que no registramos? Y claro que sí. El problema es que estamos narrando una cantidad de la complejidad histórica y hay otra parte de la complejidad que no mirábamos. Ahora que reconocemos los campos económicos, políticos, social, vemos que al interior del campo social hay otros campos inexplorados. Estos autores dicen que la historia es como una ciencia bulímica, es decir, come cada vez más, atrapa cada vez más, ¿no? Les tiro la última. Uno dice que el imperio incaico, que el imperio mexica fue dominado y avasallado por los españoles y que hubo horribles matanzas, sin lugar a duda. Antes de los españoles, los mexicas, los mayas, los incas, ¿no mataban a sus semejantes? Sí, y de maneras mucho más horrendas y deplorables, y hasta sanguinarias. No vamos a tratar de comparar qué tan cruentos eran los asesinatos, pero se comían los corazones, digamos, ¿no? El sacerdote arriba. ¿Y en base a qué? Bueno, a una mentalidad, a una deidad que pedía sangre para seguir existiendo. La casa de hombres tenía distintas finalidades. Eran esclavistas también, los mexicas, los teotihuacanos, los mayas, los incas. ¿Con qué lo hacían? Con un objetivo que está en el interior de la estructuración, ¿no? De la estructuración histórica. Pero les iba a decir otra cosa y se me fue en el ánimo de contarles esto. Bien. ¿Qué era lo que les quería contar? Muy bien. Les conté lo de... ahí está, llegué. Cuando uno va a los incas, le dice a los chicos, bueno, ¿saben qué? Los incas tenían un sistema que tenía un armado casi socialista. El inca, todos los años, entregaba una cantidad de medio de producción, tierra, para una familia. Y había ahí un ayllu, es decir, una organización familiar amplia que producía. Y con esos medios de producción tenían que entregar tributo. Al interior del ayllu
trabajaban todos. Los niños, los jóvenes, cumplían distintas funciones. Hago esta pregunta. ¿Los niños no eran esclavizados al interior del Ailiu? La respuesta es sí. Cualquiera de nosotros diría que la infancia se corresponde con un periodo de crecimiento, de juego, de aprendizaje, de protección familiar. ¿Desde cuánto hace que tenemos eso? ¿Desde cuánto hace que existe la niñez? ¿Quién decretó el origen de la niñez? ¿Quién decretó el origen de la adolescencia? ¿Desde cuándo que los adolescentes tienen un periodo de mora, que pueden boludear un tiempo hasta que encuentren trabajo y terminar de estudiar? ¿Quién lo decretó? ¿Se sanciona socialmente? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Entonces, todas estas preguntas nos hacen visibilizar nuevos sujetos. El sujeto infancia es un sujeto propio del siglo XX, unido ¿a qué? Al derecho de la niñez, al derecho a no ser sometido. El trabajo infantil se cumple en el mundo, no, en Asia, en África, es espantosamente vulnerado. Entonces, estos autores, con distintos sujetos sociales, lo que nos van demostrando es todo lo que no está visible en la historia. Hacemos visible lo más relevante, pero tenemos una cantidad de sujetos que están al interior de otros campos que se meten dentro de los campos generales, ¿no? Y son bien complicados. Pero al hacer historia social, lo que empezaron a mostrar los integrantes de Anales es de cuántas maneras podemos mostrar todos los procesos y los sujetos históricos relevantes no narrados. Y de qué manera podemos entender la complejidad de las relaciones sociales, ¿no? Y también podemos entender claramente cuando nosotros decimos soy jóvenes o adulto mayor. Cuando estamos diciendo adulto mayor, ¿qué estamos diciendo? Que la tecnología permite que hoy los mayores vivan 10 o 20 años más que hace 50 años atrás. ¿Y esto qué implica? Y bueno, implica un nuevo sujeto. La gerontología. Los gerontes hoy son ese cuerpo al que hay que sostener económicamente, no lo tomen a mal, pero digo, los estados lo piensan como una carga fiscal muy importante y la ciencia médica los piensa como digamos, una necesidad de especialización, ¿no? Cuando en realidad la media de vida hasta principios de siglo era 50, 60 y ahora estamos en 80. Bien, me fui un poquito de tema, pero me parece importante sobre todo por el tema de Anales. Me parece que en el capítulo de Vilar van a encontrar más data de Anales, pero en el texto de Romero, que es más leve, menos. Bueno, lo último, y cerramos hoy, estuve pesado hoy. ¿Qué dice Brodel? Todo arrancó con Brodel. Brodel dice que hay distintos ritmos de cambio. Les voy a dar un ejemplo. Hay unos pescadores que hace siglos que habitan un puerto, supongan, en una región del Mediterráneo. En algún momento, ese puerto que tenía la posibilidad de encallar sus veleros y demás, desaparece. Un puerto natural, producto de la erosión. La marea, tienen que migrar. Pero con ese cambio, lentísimo, cambia el sistema de pesca. Ya toda la organización del tramado de los pesqueros, que era la principal actividad de esa zona, desaparece. Vamos a otro ritmo. Yo les comentaba hoy la diacronía del cambio, el comercial, el cambio de moneda. ¿Cada cuánto va cambiando la moneda? No piensen en la Argentina no es un buen ejemplo. Pensemos en otras épocas, cada cuánto cambian los métodos comerciales, ¿no? ¿Con qué velocidad cambia nuestro lenguaje? ¿Con qué velocidad cambian los sistemas de cultivo? No piensen en el periodo contemporáneo, piensen más bien en la historia larga, historia antigua, media, moderna. Bueno, lo que dice Brodel es que existen cambios, escuchen, el concepto sería este, existen cambios que los hombres no ven a lo largo de su vida, pero que están ocurriendo. Por ejemplo, la erosión del puerto está ocurriendo a lo largo de la vida de un hombre de 70 años, pero no la puede percibir. Solamente la percibe el historiador.
Porque cuando ven Panorama, dice, a lo largo de 5 o 6 generaciones desapareció este puerto. Por los cambios en el oleaje, supongan, ¿no? Hay cambios intermedios, que serían los cambios que un hombre ve a lo largo de su vida. Por ejemplo, en el caso de todos nosotros, en el caso de Marcela, de Miguel Ángel, en el caso de Luis y en el caso mío, vimos una cantidad de cambios. No sé, pasamos del botón al control remoto, hoy ponemos el dedo y dentro de poco vamos a mirar la televisión y le vamos a sonreír y va a prender. El blanco y negro. Claro, ni hablar, blanco y negro. Bueno, cuando la televisión era la reunión barrial, ¿no? Sí. Yo soy del 62, así que ustedes piensen que las peleas de Monzón y de Galíndez eran legendarias en el barrio, y todo el barrio se juntaba, ni hablar los mundiales del, bueno, el 70 no, porque no fuimos, ¿no? Pero la eliminatoria del 70, 2-2 con Paraguay en cancha de Boca, quedamos afuera. El mundial del 74, las televisiones en los barrios de la periferia del AMBA, donde vivía yo, eran escasos. Los teléfonos, los vecinos se avisaban que a tal hora iba a llamar la tía no sé dónde, qué sé yo. Muy bien, eso cambió radicalmente. La tecnología ha hecho que nuestra vida tenga... Bien. Pero después, escuchen, hay otros cambios que parecen permanentes. Uno agarra el periódico y parece que todo cambia permanentemente. Y sin embargo, lo que dice Brodel es, ¿vieron las olas? Si ustedes se sientan en la playa y miran las olas son todas iguales. Parece que cambian, pero si uno mira es como una sola imagen. No cambia nada. Sin embargo, si uno va a la mañana y va a la tarde, el mar se movió. Ahí hay una marea. Pero por debajo, en la profundidad, el mar tiene otras corrientes que traen aguas más cálidas, aguas más frías, traen distintos peces. Entonces, hay movimiento. Esta metáfora del mar sirve bastante. En la historia hay distintos ritmos. En este momento hay cosas que están cambiando lentamente y nosotros no nos enteramos. Hay otras que vemos a lo largo de nuestra vida. Yo les estoy diciendo, bueno, hace 20 años, hace 30 años, hay cosas que cambian. Y hay cosas que parece que cambian y no cambian. Entonces, esto es muy interesante para pensar en la necesidad de profundización de la mirada del historiador. El periodista, escuchen, el periodista es alguien que está narrando la realidad desde su complejidad, pero está preocupado por el acontecer presente. Y ese cambia con bastante velocidad. Hay un cambio intermedio, que es el que pasa a lo largo de mi vida, que normalmente recibe el nombre de coyuntura. Coyuntura. Para diferenciarlo de la estructura. En la estructura hay cambios lentos. En la coyuntura hay cambios que dependen del proceso. Cambios que dependen del proceso. Y el resto, digamos, el movimiento de lo que Brodel llama evenemencial o acontecimental. Es decir, lo que depende del acontecimiento. Acontecimiento. Las peleas políticas, los cambios que son hipótesis de cambio, las peleas, ¿no? Bueno, todo esto responde más bien al interés periodístico, pero no es histórico. No queda, o será histórico en el caso que se profundice. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar revista de lo que dijimos. Hablamos de periodos y de periodización. Escuchen, la palabra periodo, etapa, edad, era, después en otros casos lo volvemos a charlar, pero en general se utilizan lo que se llama era para algo muy lejano y largo, edad para algo similar, y después hablamos de periodo o etapa de manera más como sinónimos, etapa o periodo. Hablamos de sincronía y de diacronía, ¿no? Hablamos de estructura, de procesos, de sujetos sociales, y hablamos de los distintos ritmos del cambio. Esto lo van a encontrar
en las últimas páginas de Romero. Y cuando terminen el trabajo, porque me imagino que todos ustedes estarán haciendo el trabajo, así que como yo no soy un salame, no les voy a pedir que lo lean para la próxima clase, pero cuando terminen con el trabajo, éntrenle al capítulo 1 de Pierre Vilar. Bueno, preguntas, comentarios, insultos. Veo que éramos 39, creo, y quedaron 30. Fui erosionando la clase. 25, profe. Yo tengo 30 acá, no me digas. No, yo tengo 30 también, ¿eh? Yo tengo 25. Bueno. Yo estoy un poco mareado, profe. 30. No me aguantan la clase completa, no me aguantan. No. Bueno, A ver, gente, los procesos son cadenas de acontecimientos. ¿Siempre producen un cambio? Que se sienta, dado todo lo que hablamos. Repetime, Ezequiel, la primera parte estuvo como medio... Los procesos son una cadena de acontecimientos, ¿no? Sí. ¿Siempre producen un cambio en la estructura, en la homogeneidad, en la uniformidad de la estructura? No siempre. Te voy a dar un ejemplo. Vamos con un caso, por ejemplo. Las organizaciones armadas revolucionarias en Argentina. Montoneros, el ERP, Descamisados, todos los que intentaban tomar el poder y hacer en Argentina algo parecido a, digamos, Cuba, para que todos se entiendan. Justo Cuba. No lo lograron. Fueron derrotados, fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron muchos desaparecidos. Entonces, uno diría, todos esos acontecimientos son procesos de mucha relevancia porque pretendían un cambio, pero lo que hubo fue, en todo caso, un proyecto no logrado. Okay, muchos historiadores hablan de que los derrotados normalmente pierden su voz histórica. Es decir, nadie relata la voz de los derrotados. Bueno, un poco la escuela de Anales también lleva a hablar de la voz de los invisibles, ¿no? Es decir, en este caso, los revolucionarios de los 70 están en la historia, pero no lograron o sea, no hubo un cambio revolucionario en la Argentina a partir del accionar de esas organizaciones armadas. Hubo una represión violenta y hubo desaparecidos. ¿Me explico? O sea que en muchos casos estamos estudiando proyectos de cambio que no acontecen, ¿no? Pero de cualquier manera son relevantes porque producen otro cambio. En este caso fue un cambio dantesco y muy negativo, ¿no? Es decir, hubo una pérdida del periodo democrático y una caída en un periodo dictatorial terrible. Bueno, gente, me voy con cuarto. Les mando un abrazo fuerte y nos estamos viendo. Se viene la entrega, ¿no? O falta toda una semana más, ¿no? El 30, supuestamente. Sí. No les voy a mover la fecha. No. Bueno, nos vemos. Que sigan bien. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gente, ya que estamos, clases de filosofía que está grabando, en Facebook. No, tranquilo. No voy a hablar de filosofía. Cuidado con lo que decís. Polonio. ¿Qué pasa con Filo? ¿Tenemos en Facebook o en Meet? Porque vi el grupo recién y... En Meet. ¿Y qué están hablando en el grupo entonces? Lo leí medio por Está arriba. en vivo ahora. En Facebook. Está en vivo en Facebook dando ahora. clases a los DB. Claro, por eso mi duda Sí. me decía ahí. ¿Está vendiendo humo, Fabricio? No. Te contexto filosofía socrática de su Está en vivo, época, mirá. te cuenta esto que yo les conté por arriba del oráculo, y en el medio te va metiendo una historia particular. Bueno, no adelante la clase. No, está bastante, lo sufrimos un rato. Dale. ¿Ya alguno tiene la clave para entrar ya? Porque no había nada hasta No hace un mandamos rato. todo el grupo, loco. No malgasten el tiempo de la clase, después quedamos grabados. Chicos, una pregunta. ¿Terminó con Madariaga? Sí, sí, nos quedamos nosotros hablando. Ah, porque se me desconectó. Perdón. Hola, bueno. De repente estoy en otro lado.
Bueno, me voy a cargar el mate y Fabricio, pasame después. Damos la clase. ¿Te encargas? Por favor. Tomo lista, ¿cuántos son? 5. Bueno, Luis, Listo. Marco, Marcelo y Fabricio presentes. Listo. Perfecto. ¿Me anotaste a mí o tengo que ponerlo en mayúscula de vuelta para que me Nos vemos, gente. Adiós. Hasta luego.